A menudo, los misterios más profundos no se encuentran ocultos en cámaras subterráneas selladas o en manuscritos cifrados, sino a plena vista, integrados en la misma arquitectura que recorremos cada día. No me propuse cuestionar algo tan cotidiano como una ventana, pero al observar con detenimiento los edificios institucionales de finales del siglo XIX, surge una inconsistencia que no puede ignorarse. Hablamos de ventanales de 3 pisos de altura, con paneles de vidrio más altos que una casa moderna y más anchos que un contenedor de carga, instalados con una precisión que desafía las capacidades técnicas documentadas de su tiempo. Estas estructuras no son simples aberturas decorativas, son proezas de ingeniería que sugieren un origen muy distinto al oficial. La narrativa histórica nos dice que estas ventanas masivas eran una cuestión de estilo, un capricho de industriales adinerados que buscaban inundar sus fábricas y palacios con luz natural. Sin embargo, al examinar la física de estas construcciones, esa explicación se desmorona rápidamente ante la magnitud del desafío técnico. Estas ventanas requerían cimientos propios y refuerzos estructurales que convertían fachadas enteras en complejos entramados de luz y hierro. Lo más inquietante es que este patrón se repite con una exactitud matemática en Manchester, Melbourne, Montreal y Moscú, como si alguien hubiera distribuido un plano celestial por todo el mundo con la instrucción de no hacer preguntas. Tomemos como punto de partida la ciudad de Chicago antes del gran incendio. Al analizar fotografías de la década de 1870, notamos que edificios como la antigua Junta de Comercio presentaban marcos de hierro y vidrio que no solo decoraban, sino que sostenían el peso de la estructura. Los parteluces, esas barras horizontales y verticales que separan los paneles, no eran adornos, sino patrones geodésicos diseñados para una distribución perfecta del peso y el estrés de los materiales. Esto ocurría antes de la invención de la bombilla de Edison y antes de los supuestos avances en el acero que hicieron posibles los rascacielos modernos, planteando una duda razonable sobre la verdadera antigüedad de esta tecnología. El Palacio de Cristal de Londres, construido en 1851, es quizás el ejemplo más extremo de esta anomalía arquitectónica y logística. Se dice que esta estructura masiva, compuesta por casi 300.000 paneles de vidrio individuales, fue levantada en un tiempo récord que hoy consideraríamos imposible incluso con maquinaria pesada. La producción de vidrio plano de tal calidad y en tales cantidades era un proceso extremadamente costoso y delicado en aquel periodo. La logística necesaria para transportar, tallar y encajar cada pieza sin las roturas masivas que se esperarían de la tracción animal sugiere que los constructores poseían métodos de manejo de materiales que han sido omitidos de nuestros libros. Si observamos edificios institucionales como museos, estaciones de tren y palacios de justicia, notamos que comparten proporciones exactas que trascienden las fronteras nacionales. Ventanas que miden entre 18 y 25 pies de altura, con marcos de hierro de perfiles idénticos y diseños de arcos basados en las mismas fórmulas geométricas. ¿Por qué arquitectos separados por océanos y décadas convergerían en especificaciones tan rigurosas? La moda suele mutar y adaptarse a los materiales y climas locales, pero esta arquitectura permaneció inmutable y global. Esto sugiere que no seguían una tendencia estética pasajera, sino un conjunto de instrucciones técnicas precisas derivadas de un sistema de conocimiento unificado. El misterio se intensifica cuando consideramos el costo prohibitivo del vidrio en el siglo XIX. La fabricación de paneles grandes y libres de distorsión no se perfeccionó oficialmente hasta mediados de siglo, y aún así, su precio era astronómico para la mayoría de los presupuestos. Sin embargo, vemos estas ventanas gigantescas en edificios públicos de regiones que apenas estaban siendo colonizadas o que se encontraban en plena crisis económica. La discrepancia entre la pobreza de los registros de construcción y la opulencia del resultado final apunta a una realidad incómoda. Quizás estos edificios no estaban siendo construidos desde cero, sino que estaban siendo restaurados o reclamados de una civilización anterior. Esta civilización, a menudo identificada en mapas antiguos como la Gran Tartaria, poseía una estética que no encaja con ninguna tradición europea conocida. Era un sistema demasiado avanzado, demasiado coordinado y demasiado uniforme para ser el resultado de un progreso lineal y fragmentado. Al examinar los edificios construidos entre 1830 y 1910, vemos el apogeo de este estilo justo antes de que todas las referencias a Tartaria fueran sistemáticamente eliminadas de las enciclopedias y los mapas mundiales. Las ventanas gigantes no son solo fuentes de luz, son los restos visibles de una infraestructura global que fue borrada de la memoria colectiva para dar paso a una nueva narrativa de poder. La ingeniería necesaria para lograr tales dimensiones de vidrio y hierro requería equipos de trabajadores especializados y cálculos matemáticos que hoy consideraríamos avanzados. Cada ventana de 20 pies necesitaba un marco forjado con precisión milimétrica para distribuir el peso del edificio sin fracturar el cristal. Sin embargo, los registros de construcción de la época suelen ser curiosamente escasos, con presupuestos que no coinciden con la escala de la obra y cronogramas que parecen comprimidos artificialmente.
Se nombran contratistas locales para proyectos que requerían una experiencia internacional profunda, lo que sugiere que los verdaderos autores de estos diseños monumentales fueron convenientemente omitidos de la historia oficial. ¿Era la luz natural el único propósito de estas aberturas colosales? ¿O cumplían una función más profunda relacionada con la energía? Muchos de estos edificios orientaban sus fachadas de forma estratégica para capturar la luz solar en puntos geométricos específicos dentro de sus grandes salones y atrios centrales. El uso de mármoles pulidos y superficies reflectantes en el interior sugiere que la luz no era solo para ver, sino que era canalizada y amplificada como si fuera una forma de energía vital. Al observar estos edificios como máquinas complejas en lugar de simples monumentos, las ventanas gigantes dejan de ser un misterio estético para convertirse en un componente técnico esencial de un sistema que ya no comprendemos. En ciudades como San Petersburgo o Sydney, las proporciones de estas ventanas se mantienen constantes a pesar de las diferencias climáticas extremas. En climas gélidos, tener ventanales de tales dimensiones resultaría en una pérdida de calor catastrófica para cualquier sistema de calefacción convencional de la época. Sin embargo, la construcción persistía en este diseño, lo que refuerza la idea de que la arquitectura cumplía una función tecnológica superior que compensaba cualquier inconveniente térmico. Esta persistencia en el diseño, incluso contra la lógica climática y económica, es la prueba más clara de que estas estructuras eran parte de una red global de infraestructura heredada y no invenciones locales. Estamos ante una tecnología que parece haber alcanzado su pináculo de forma repentina y luego desapareció con la misma rapidez tras el cambio de siglo. Si comparamos la precisión de estas ventanas del siglo XIX con las construcciones actuales, notamos una regresión evidente en la calidad artesanal y la ambición estructural. Hoy, con todas nuestras herramientas digitales, raramente intentamos alcanzar la escala y la elegancia de esos marcos de hierro originales. Esto nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo una sociedad supuestamente menos avanzada que la nuestra superar nuestras capacidades técnicas de forma tan rotunda y global? La respuesta podría estar oculta en la verdadera historia de quienes diseñaron estos marcos de luz. Las ventanas gigantes de lo que llamamos Tartaria nos observan desde el pasado, recordándonos que nuestra comprensión de la historia es, en el mejor de los casos, incompleta. Cada panel de vidrio y cada arco de hierro es una pieza de un rompecabezas que sugiere que el mundo era mucho más avanzado y estaba mucho más conectado de lo que se nos permite creer. Al caminar por nuestras ciudades, debemos aprender a mirar más allá de la fachada y reconocer los restos de una ingeniería que fue diseñada para un propósito que trasciende la simple decoración. El silencio de los archivos es ensordecedor, pero la evidencia física de estos ventanales imposibles permanece ahí, esperando a que finalmente hagamos las preguntas correctas. Al profundizar en la materialidad de estas ventanas gigantes, nos encontramos con un enigma metalúrgico que rara vez se discute en los libros de historia del arte convencional. El hierro utilizado en los marcos de estas estructuras no muestra el deterioro por corrosión que cabría esperar de aleaciones del siglo XIX expuestas a la humedad y la contaminación urbana durante más de 100 años. Se trata de un metal con una pureza y un tratamiento superficial que sugiere un conocimiento avanzado de la protección galvánica, o quizás, el uso de aleaciones que oficialmente no se comercializaban en esa época. La precisión del encaje entre el metal y el vidrio es tal, que incluso hoy, tras décadas de vibraciones por el tráfico moderno, los sellos originales permanecen inamovibles. Esta durabilidad excepcional nos obliga a considerar si estos marcos no eran simples soportes, sino conductores activos de algún flujo. Si analizamos la ubicación de estos ventanales en relación con las agujas metálicas y las cúpulas de los edificios, observamos una red de conectividad física que recorre toda la estructura de forma coherente. En la física del electromagnetismo, la geometría de un marco metálico puede actuar como una antena o un resonador de cavidad bajo ciertas condiciones. La posibilidad de que estas ventanas gigantes funcionaran como recolectores de energía atmosférica, o éter, no es una fantasía cuando observamos que muchos de estos edificios contaban con componentes de cuarzo y otros cristales en sus remates superiores. La industria del vidrio del siglo XIX, según los registros oficiales, era una labor ardua de soplado manual o cilindros estirados que luego se aplanaban con calor. Sin embargo, la calidad óptica de los grandes paneles que vemos en los edificios de estilo tartariano muestra una ausencia total de burbujas, estrías o distorsiones comunes en esos métodos antiguos. Esto sugiere que los constructores tenían acceso a la tecnología de vidrio flotado o procesos de vertido continuo mucho antes de que estos fueran patentados a mediados del siglo XX. La magnitud del vidrio necesario para cubrir las fachadas de estaciones y mercados centrales supera con creces la capacidad productiva de las fábricas documentadas en la época. Otro detalle técnico que suele pasar desapercibido es el peso masivo de estas estructuras de transparencia total. Un solo panel de vidrio de 20 pies de altura, con el grosor necesario para resistir la presión del viento y el peso estructural, alcanza varias toneladas. Instalar estos paneles a gran altura utilizando poleas de cuerda y andamios de madera
como se nos muestra en los grabados de la época, raya en lo imposible desde el punto de vista de la física y la ingeniería. La logística para mover este material desde la fábrica hasta el sitio de construcción, sin que se rompiera una sola pieza, sugiere la existencia de sistemas de transporte mucho más avanzados que la simple tracción animal. Si nos alejamos de la explicación estética y adoptamos una visión funcional, las ventanas gigantes podrían ser interpretadas como interfaces de comunicación o captación. En una sociedad que dominara la energía del éter, la luz no sería solo una onda electromagnética pasiva, sino un vehículo de información y poder latente. La disposición de los paneles en patrones geométricos específicos, como redes poligonales, recuerda sospechosamente a los modernos paneles solares o a los circuitos integrados a gran escala de nuestra era digital. No es descabellado pensar que estos edificios eran, en realidad, grandes centros de procesamiento o generadores de energía que utilizaban la luz solar y la presión atmosférica para funcionar. Este conocimiento técnico parece haber estado en manos de una casta de constructores que operaba bajo principios unificados a escala global. Al observar las grandes bibliotecas antiguas, notamos que sus ventanas no solo son inmensas, sino que están rodeadas de detalles en bronce y hierro que parecen disipadores de calor o condensadores eléctricos. La narrativa oficial nos dice que estos detalles son meramente ornamentales, pero su diseño es puramente industrial y repetitivo en diferentes continentes. La uniformidad de estos componentes apunta a una producción en serie masiva, algo que la historia nos dice que solo comenzó mucho después. La cronología oficial simplemente no encaja con la evidencia material visible. La desaparición de esta tecnología coincide sospechosamente con el auge de los monopolios de energía basada en combustibles fósiles a principios del siglo XX. Fue en este periodo cuando muchas de estas ventanas gigantes empezaron a ser tapiadas, divididas en secciones más pequeñas o reemplazadas por muros de hormigón. Al romper la continuidad de estos grandes paneles de vidrio, se alteraba la frecuencia resonante del edificio, inutilizando cualquier función tecnológica que pudiera haber tenido originalmente. El mundo pasó de una arquitectura que interactuaba con el entorno natural para generar abundancia, a una arquitectura de consumo que depende totalmente de fuentes externas de energía controladas por grandes corporaciones. En Rusia, el estudio de estos edificios ha cobrado un impulso renovado bajo la etiqueta de arquitectura de la Gran Tartaria. Los investigadores han documentado cómo ciudades enteras fueron limpiadas de sus componentes tecnológicos tras eventos catastróficos que la historia oficial describe muy vagamente. Las ventanas gigantes que aún quedan son como los órganos de un cuerpo que ha sido desconectado de su fuente de vida original. Al observar fotos antiguas de ciudades en Siberia, vemos que incluso en las zonas más remotas existían edificios con una transparencia y una escala que hoy parecerían futuristas. La idea de que estas eran simples colonias de campesinos con hachas es una ofensa a la evidencia visual. Este patrón de limpieza arquitectónica también se observa en las grandes demoliciones de mediados del siglo XX, donde edificios funcionales y majestuosos fueron derribados sin piedad. La justificación era siempre la modernización necesaria, pero el resultado fue la pérdida definitiva de los sistemas de luz y energía integrados. Al destruir estos edificios, se borraba la evidencia física de que otra forma de vida, más armoniosa y avanzada, fue posible en un pasado cercano. Las ventanas gigantes eran el recordatorio constante de esa posibilidad, y su escala monumental servía para elevar la conciencia humana hacia un propósito superior, algo que no encajaba con el nuevo orden de ciudades dormitorio. Consideremos por un momento la formación necesaria para diseñar tales estructuras con la tecnología disponible en 1840. Un arquitecto capaz de calcular la tensión de un ventanal de 3 pisos de altura necesitaría conocimientos profundos de cálculo integral y física de materiales. Sin embargo, las escuelas de arquitectura de la época se centraban casi exclusivamente en el dibujo artístico y las humanidades clásicas. No hay registros claros de laboratorios de pruebas de materiales que pudieran certificar la resistencia de estos grandes cristales antes de su instalación masiva. Esto sugiere que el diseño no era original de los arquitectos firmantes, sino que estos supervisaban una tecnología heredada. Al caminar por nuestras metrópolis actuales, nos encontramos con estos gigantes de piedra y vidrio que parecen fuera de lugar entre el hormigón. Sus ventanas nos hablan de un tiempo en el que la luz era tratada con reverencia y la ingeniería no conocía límites económicos artificiales. Cada vez que pasamos frente a una de estas fachadas monumentales, estamos ante una anomalía que sobrevive por su pura excelencia constructiva original. El silencio de la academia sobre estos detalles técnicos es una forma de protección de una cronología que se desmorona al tacto. La arquitectura tartariana no es solo un estilo del pasado, es una advertencia sobre lo que el ser humano puede lograr realmente. En la siguiente etapa de nuestra investigación, nos adentraremos en el borrado documental, cómo los planos originales desaparecieron y qué papel jugaron las ferias mundiales. La transparencia de las ventanas gigantes es el último velo que nos separa de la verdad sobre nuestro origen común. Al mirar a través de ellas,
no solo vemos el interior de un edificio antiguo, vemos el reflejo de una civilización que fue sepultada por la codicia y el olvido, pero que dejó sus huellas grabadas en el cristal para que nosotros, algún día, volviéramos a mirar con ojos nuevos. La luz que atraviesa estos vidrios todavía lleva consigo el secreto de una era de esplendor técnico. La desaparición de los planos técnicos y registros de obra de estas estructuras monumentales constituye uno de los silencios más elocuentes de la historiografía moderna. Si intentamos rastrear los esquemas originales de la forja de hierro para los ventanales de la Biblioteca del Congreso, o los cálculos de carga de las estaciones ferroviarias del siglo XIX, nos encontramos con un vacío documental asombroso. La respuesta oficial suele ser que estos documentos se perdieron en incendios o inundaciones, pero resulta sospechoso que tales accidentes ocurrieran de forma tan selectiva y global. Es más probable que los planos originales nunca pertenecieran a los arquitectos que figuran en las placas conmemorativas, sino que fueran manuales de una ingeniería preexistente que fue simplemente copiada o restaurada. Las exposiciones universales de finales del siglo XIX jugaron un papel fundamental en este proceso de desmantelamiento y reclasificación de la herencia tartariana. Estos eventos, presentados como ferias de progreso y modernidad, eran en realidad operaciones de demolición controlada y cambio de narrativa histórica a gran escala. Bajo la excusa de construir ciudades efímeras de yeso y madera, se ocuparon antiguos centros urbanos de gran sofisticación tecnológica que presentaban precisamente estas ventanas gigantes y estructuras de energía. Una vez finalizada la feria, los edificios eran dinamitados o quemados, eliminando así la evidencia física de una arquitectura que no encajaba con la nueva cronología de la humanidad que se estaba imponiendo. A medida que avanzamos hacia el siglo XX, notamos una campaña deliberada para demonizar o ignorar la teoría del éter, la cual era la base científica de toda esta arquitectura de transparencia. Al eliminar el éter de los libros de física, las ventanas gigantes perdieron su contexto técnico y fueron reducidas a meros elementos estéticos. El vidrio, que antes era una herramienta de captación y resonancia, se convirtió simplemente en un material para dejar pasar la luz y proteger de la intemperie. Este cambio en la percepción científica fue necesario para justificar la transición hacia un modelo energético centralizado, basado en el consumo de recursos finitos y el control total de las redes de distribución de energía por parte de unos pocos. Un patrón que se repite en las ciudades que heredaron estas estructuras es la elevación artificial del nivel de la calle, lo que a menudo dejaba la mitad de estas ventanas gigantes bajo tierra. Al observar los sótanos de los edificios gubernamentales en Washington, D.C. o Londres, descubrimos que lo que hoy llamamos ventanas de sótano eran originalmente la parte superior de ventanales mucho más grandes que se hundían profundamente en el suelo. Este enterramiento masivo, atribuido a la sedimentación o al barro de eventos catastróficos, sirvió para ocultar las proporciones reales de la arquitectura. Al reducir la escala visible de los edificios, se lograba que el ciudadano moderno no se sintiera tan pequeño ante la magnificencia técnica de sus antecesores. La educación moderna ha sido diseñada para que miremos estas proezas de ingeniería con una mezcla de admiración estética y condescendencia técnica. Se nos enseña que nuestros antepasados eran seres rudimentarios que por alguna extraña obsesión artística, dedicaban décadas a tallar piedra y fundir hierro con una precisión que hoy nos costaría replicar. Sin embargo, la lógica económica dicta que ningún imperio, por muy opulento que fuera, invertiría tales recursos en detalles que no tuvieran una función práctica y vital. Las ventanas gigantes eran parte de un sistema de bienestar social y tecnológico que permitía a las ciudades funcionar con una autonomía y una eficiencia que hoy hemos perdido por completo bajo el peso de la burocracia. En el ámbito de la arqueología urbana, el descubrimiento de túneles y galerías acristaladas bajo las calles de ciudades modernas sugiere que la transparencia no se limitaba a las fachadas superiores. Existía un mundo de luz subterránea, donde el vidrio y los espejos eran utilizados para conducir la iluminación natural a profundidades que hoy solo podemos iluminar con electricidad constante. Estos pasajes, ahora sellados o convertidos en alcantarillado, muestran restos de marcos de hierro de la misma calidad que los que vemos en las plantas superiores. La idea de una civilización que vivía en simbiosis con la luz solar, utilizándola como motor de su desarrollo, es la pieza que falta para entender por qué estas ventanas son tan grandes. El borrado de Tartaria de los mapas y de la memoria colectiva fue una operación que requirió no solo la destrucción física de edificios, sino también la reescritura de los diccionarios y las enciclopedias. Alrededor de 1900, el término neoclásico empezó a ser utilizado para describir lo que antes se entendía como arquitectura funcional y tecnológica. Se creó una nueva nomenclatura que separaba la forma de la función, asegurando que las futuras generaciones de arquitectos solo vieran belleza donde antes había potencia. Al cambiar las palabras, cambiaron nuestra realidad. Las ventanas gigantes pasaron de ser interfaces de energía a ser simplemente vidrieras, y con ese cambio, la humanidad entró en una era de ceguera técnica y dependencia absoluta. Al observar las fotografías de finales del siglo XIX, notamos algo perturbador. Las calles están prácticamente vacías de gente,
pero los edificios están terminados y lucen antiguos. Esta anomalía, conocida como el efecto de las ciudades vacías, sugiere que las poblaciones que hoy habitamos estas metrópolis fuimos introducidas en ellas después de que la infraestructura original fuera despejada. Las ventanas gigantes nos observaban desde antes de nuestra llegada, esperando a ser ocupadas por una humanidad que ya no recordaba cómo encender la maquinaria de luz que las rodeaba. Somos inquilinos en una propiedad ajena, tratando de dar sentido a un lenguaje arquitectónico que ha sido fragmentado por siglos de desinformación. La resistencia de estos vidrios originales al paso del tiempo es también una prueba de su origen especial. En muchos edificios que han sido abandonados por décadas, el vidrio tartariano no presenta la desvitrificación o el enturbiamiento que afecta al vidrio industrial moderno de baja calidad. Esto indica un proceso de recocido y una pureza de sílice que requiere temperaturas de fundición constantes y controladas, algo difícil de lograr con los hornos de carbón de la época oficial. La ciencia de los materiales en la era de las ventanas gigantes estaba siglos por delante de lo que se nos cuenta, integrando conocimientos de química y geometría sagrada que permitían crear materiales prácticamente eternos. Reflexionar sobre estas ventanas nos obliga a mirar nuestra propia modernidad con un ojo crítico y una duda razonable. Si hemos progresado tanto como nos dicen, ¿por qué nuestras ciudades actuales se sienten tan frías, oscuras y desconectadas en comparación con los restos de ese pasado monumental? La transparencia no era solo un lujo arquitectónico, era un derecho fundamental de acceso a la luz y a la energía que el sistema actual ha decidido monetizar y restringir. Al recuperar la verdadera historia de estas aberturas, empezamos a ver las grietas en la versión oficial de nuestro pasado. Y en esas grietas es donde la luz de la verdad comienza finalmente a filtrarse de nuevo. La luz que atraviesa esos antiguos paneles de vidrio todavía lleva consigo la frecuencia de un mundo que fue diseñado para la grandeza y no para la subsistencia. Cada vez que el sol se pone y sus rayos se filtran a través de un arco de hierro de 1880, se produce un eco de esa tecnología olvidada que todavía late en los cimientos de nuestra sociedad. No podemos permitir que el silencio de los libros de texto sea la última palabra sobre nuestro legado. La evidencia es física, es masiva y es transparente. Está grabada en el cristal de cada ventana gigante que aún se atreve a mirar al cielo en medio de nuestras junglas de hormigón. Terminamos esta investigación con una invitación a la observación directa y al cuestionamiento de lo que damos por sentado en nuestro entorno. No se trata de buscar conspiraciones en las sombras, sino de encontrar la luz en las estructuras que nos rodean y que han sido malinterpretadas deliberadamente. Al caminar frente a esos ventanales imposibles, recuerda que son los últimos testigos de una civilización que entendió el universo de una manera que nosotros apenas empezamos a vislumbrar de nuevo. La transparencia es la clave para desmantelar el engaño histórico, y la verdad, al igual que la luz, siempre encuentra una forma de atravesar incluso el vidrio más grueso y antiguo. Dedicaban décadas a tallar piedra y fundir hierro con una precisión que hoy nos costaría replicar. Sin embargo, la lógica económica dicta que ningún imperio, por muy opulento que fuera, invertiría tales recursos en detalles que no tuvieran una función práctica y vital. Las ventanas gigantes eran parte de un sistema de bienestar social y tecnológico que permitía a las ciudades funcionar con una autonomía y una eficiencia que hoy hemos perdido por completo bajo el peso de la burocracia. En el ámbito de la arqueología urbana, el descubrimiento de túneles y galerías acristaladas bajo las calles de ciudades modernas sugiere que la transparencia no se limitaba a las fachadas superiores. Existía un mundo de luz subterránea, donde el vidrio y los espejos eran utilizados para conducir la iluminación natural a profundidades que hoy solo podemos iluminar con electricidad constante. Estos pasajes, ahora sellados o convertidos en alcantarillado, muestran restos de marcos de hierro de la misma calidad que los que vemos en las plantas superiores. La idea de una civilización que vivía en simbiosis con la luz solar, utilizándola como motor de su desarrollo, es la pieza que falta para entender por qué estas ventanas son tan grandes. El borrado de Tartaria de los mapas y de la memoria colectiva fue una operación que requirió no solo la destrucción física de edificios, sino también la reescritura de los diccionarios y las enciclopedias. Alrededor de 1900, el término neoclásico empezó a ser utilizado para describir lo que antes se entendía como arquitectura funcional y tecnológica. Se creó una nueva nomenclatura que separaba la forma de la función, asegurando que las futuras generaciones de arquitectos solo vieran belleza donde antes había potencia. Al cambiar las palabras, cambiaron nuestra realidad. Las ventanas gigantes pasaron de ser interfaces de energía a ser simplemente vidrieras, y con ese cambio la humanidad entró en una era de ceguera técnica y dependencia absoluta. Al observar las fotografías de finales del siglo XIX notamos algo perturbador. Las calles están prácticamente vacías de gente, pero los edificios están terminados y lucen antiguos. Esta anomalía, conocida como el efecto de las ciudades vacías, sugiere que las poblaciones que hoy habitamos estas metrópolis fuimos introducidas en ellas después de que la infraestructura original fuera despejada.
Las ventanas gigantes nos observaban desde antes de nuestra llegada, esperando a ser ocupadas por una humanidad que ya no recordaba cómo encender la maquinaria de luz que las rodeaba. Somos inquilinos en una propiedad ajena, tratando de dar sentido a un lenguaje arquitectónico que ha sido fragmentado por siglos de desinformación. La resistencia de estos vidrios originales al paso del tiempo es también una prueba de su origen especial. En muchos edificios que han sido abandonados por décadas, el vidrio tartariano no presenta la desvitrificación o el enturbiamiento que afecta al vidrio industrial moderno de baja calidad. Esto indica un proceso de recocido y una pureza de sílice que requiere temperaturas de fundición constantes y controladas, algo difícil de lograr con los hornos de carbón de la época oficial. La ciencia de los materiales en la era de las ventanas gigantes estaba siglos por delante de lo que se nos cuenta, integrando conocimientos de química y geometría sagrada que permitían crear materiales prácticamente eternos. Reflexionar sobre estas ventanas nos obliga a mirar nuestra propia modernidad con un ojo crítico y una duda razonable. Si hemos progresado tanto como nos dicen, ¿por qué nuestras ciudades actuales se sienten tan frías, oscuras y desconectadas en comparación con los restos de ese pasado monumental? La transparencia no era solo un lujo arquitectónico, era un derecho fundamental de acceso a la luz y a la energía que el sistema actual ha decidido monetizar y restringir. Al recuperar la verdadera historia de estas aberturas, empezamos a ver las grietas en la versión oficial de nuestro pasado, y en esas grietas es donde la luz de la verdad comienza finalmente a filtrarse de nuevo. La luz que atraviesa esos antiguos paneles de vidrio todavía lleva consigo la frecuencia de un mundo que fue diseñado para la grandeza y no para la subsistencia. Cada vez que el sol se pone y sus rayos se filtran a través de un arco de hierro de 1880, se produce un eco de esa tecnología olvidada que todavía late en los cimientos de nuestra sociedad. No podemos permitir que el silencio de los libros de texto sea la última palabra sobre nuestro legado. La evidencia es física, es masiva y es transparente. Está grabada en el cristal de cada ventana gigante que aún se atreve a mirar al cielo en medio de nuestras junglas de hormigón. Terminamos esta investigación con una invitación a la observación directa y al cuestionamiento de lo que damos por sentado en nuestro entorno. No se trata de buscar conspiraciones en las sombras, sino de encontrar la luz en las estructuras que nos rodean y que han sido malinterpretadas deliberadamente. Al caminar frente a esos ventanales imposibles, recuerda que son los últimos testigos de una civilización que entendió el universo de una manera que nosotros apenas empezamos a vislumbrar de nuevo. La transparencia es la clave para desmantelar el engaño histórico, y la verdad, al igual que la luz, siempre encuentra una forma de atravesar incluso el vidrio más grueso y antiguo. Al observar las fotografías de finales del siglo XIX, notamos algo perturbador. Las calles están prácticamente vacías de gente, pero los edificios están terminados y lucen antiguos. Esta anomalía, conocida como el efecto de las ciudades vacías, sugiere que las poblaciones que hoy habitamos estas metrópolis fuimos introducidas en ellas después de que la infraestructura original fuera despejada. Las ventanas gigantes nos observaban desde antes de nuestra llegada, esperando a ser ocupadas por una humanidad que ya no recordaba cómo encender la maquinaria de luz que las rodeaba. Somos inquilinos en una propiedad ajena, tratando de dar sentido a un lenguaje arquitectónico que ha sido fragmentado por siglos de desinformación. La resistencia de estos vidrios originales al paso del tiempo es también una prueba de su origen especial. En muchos edificios que han sido abandonados por décadas, el vidrio tartariano no presenta la desvitrificación o el enturbiamiento que afecta al vidrio industrial moderno de baja calidad. Esto indica un proceso de recocido y una pureza de sílice que requiere temperaturas de fundición constantes y controladas, algo difícil de lograr con los hornos de carbón de la época oficial. La ciencia de los materiales en la era de las ventanas gigantes estaba siglos por delante de lo que se nos cuenta, integrando conocimientos de química y geometría sagrada que permitían crear materiales prácticamente eternos. Reflexionar sobre estas ventanas nos obliga a mirar nuestra propia modernidad con un ojo crítico y una duda razonable. Si hemos progresado tanto como nos dicen, ¿por qué nuestras ciudades actuales se sienten tan frías, oscuras y desconectadas en comparación con los restos de ese pasado monumental? La transparencia no era solo un lujo arquitectónico, era un derecho fundamental de acceso a la luz y a la energía que el sistema actual ha decidido monetizar y restringir. Al recuperar la verdadera historia de estas aberturas, empezamos a ver las grietas en la versión oficial de nuestro pasado, y en esas grietas es donde la luz de la verdad comienza finalmente a filtrarse de nuevo. La luz que atraviesa esos antiguos paneles de vidrio todavía lleva consigo la frecuencia de un mundo que fue diseñado para la grandeza y no para la subsistencia. Cada vez que el sol se pone y sus rayos se filtran a través de un arco de hierro de 1880, se produce un eco de esa tecnología olvidada que todavía late en los cimientos de nuestra sociedad. No podemos permitir que el silencio de los libros de texto sea la última palabra sobre nuestro legado. La evidencia es física, es masiva y es transparente.
Está grabada en el cristal de cada ventana gigante que aún se atreve a mirar al cielo en medio de nuestras junglas de hormigón. Terminamos esta investigación con una invitación a la observación directa y al cuestionamiento de lo que damos por sentado en nuestro entorno. No se trata de buscar conspiraciones en las sombras, sino de encontrar la luz en las estructuras que nos rodean y que han sido malinterpretadas deliberadamente. Al caminar frente a esos ventanales imposibles, recuerda que son los últimos testigos de una civilización que entendió el universo de una manera que nosotros apenas empezamos a vislumbrar de nuevo. La transparencia es la clave para desmantelar el engaño histórico, y la verdad, al igual que la luz, siempre encuentra una forma de atravesar incluso el vidrio más grueso y antiguo. Se produce un eco de esa tecnología olvidada que todavía late en los cimientos de nuestra sociedad. No podemos permitir que el silencio de los libros de texto sea la última palabra sobre nuestro legado. La evidencia es física, es masiva y es transparente. Está grabada en el cristal de cada ventana gigante que aún se atreve a mirar al cielo en medio de nuestras junglas de hormigón. Terminamos esta investigación con una invitación a la observación directa y al cuestionamiento de lo que damos por sentado en nuestro entorno. No se trata de buscar conspiraciones en las sombras, sino de encontrar la luz en las estructuras que nos rodean y que han sido malinterpretadas deliberadamente. Al caminar frente a esos ventanales imposibles, recuerda que son los últimos testigos de una civilización que entendió el universo de una manera que nosotros apenas empezamos a vislumbrar de nuevo. La transparencia es la clave para desmantelar el engaño histórico. Y la verdad, al igual que la luz, siempre encuentra una forma de atravesar incluso el vidrio más grueso y antiguo.